Bienvenidos a la duda y la fe, el espacio donde confrontamos las preguntas más difíciles que se interponen entre nuestro corazón y nuestra creencia. Y quizás ninguna pregunta ha causado más duda ni ha exigido más fe que esta, la existencia del mal. Miremos a nuestro alrededor, vemos la majestuosidad de una galaxia, el milagro irrepetible de un amanecer, la promesa de la vida en la risa de un recién nacido. Contemplamos la capacidad humana para el amor incondicional, la creatividad sublime y el sacrificio heroico. Esto nos sugiere un origen de bondad y orden. Y sin embargo, al mismo tiempo, presenciamos el lado opuesto del espejo, vemos terremotos que devoran ciudades enteras, la agonía sin sentido de un niño enfermo, la crueldad metódica de una guerra que desgarra familias, o la traición silenciosa de un amigo. Vemos la destrucción que no nace de la naturaleza, sino de la decisión humana. Esta es la eterna, brutal y devastadora paradoja que ha atormentado a la humanidad por milenios. Es el problema del mal. En su forma más simple, el dilema es ineludible. Se asienta sobre tres premisas que parecen incompatibles. Dios es omnipotente, es decir, es todopoderoso y puede prevenir cualquier mal. Dios es omnibenevolente, es decir, es totalmente bueno y desea prevenir todo mal. El mal existe, el sufrimiento es innegable en nuestro mundo. Si estas tres premisas son ciertas, la lógica nos fuerza a preguntar, ¿por qué, entonces, el mal no ha sido erradicado? Si Dios es capaz, pero no actúa, su bondad se pone en tela de juicio. Si desea actuar, pero el mal persiste, su poder parece limitado. Esta profunda reflexión que busca conciliar la existencia de un Dios perfecto con la cruda realidad del sufrimiento se llama teodicea, un término acuñado por Leibniz, que literalmente significa justificación de Dios. A lo largo de este video, exploraremos cómo teólogos, filósofos y pensadores de distintas tradiciones han intentado trazar un camino a través de este abismo. Investigaremos el mal que nos viene de fuera y el que brota de nuestro interior. Les invitamos a confrontar el dolor no con respuestas fáciles, sino con la honestidad que exige la duda y la fe. Esta profunda reflexión que busca conciliar la existencia de un Dios perfecto con la cruda realidad del sufrimiento se llama teodicea, un término acuñado por Leibniz, que literalmente significa justificación de Dios. Pero la teodicea no busca una respuesta fácil que simplifique el dolor, por el contrario, exige una comprensión radical que integre nuestra fe, nuestra lógica y la dura evidencia de la vida. Acompáñenos a explorar este abismo. El problema del mal se divide en dos grandes desafíos que operan en diferentes niveles: el problema lógico del mal, la contradicción formal. El primer desafío es puramente filosófico, el problema lógico. Este sostiene que la existencia simultánea de Dios, siendo omnipotente, todopoderoso, y omnibenevolente, totalmente bueno, y la existencia del mal es una contradicción lógica y formal. El antiguo filósofo griego Epicuro lo sintetizó de forma magistral, y su desafío ha resonado por 2 milenios. ¿Está Dios dispuesto a prevenir el mal, pero no es capaz? Entonces no es omnipotente. ¿Es capaz, pero no está dispuesto? Entonces es malévolo. Si es capaz y está dispuesto, ¿de dónde procede entonces el mal? Para el lógico, si estas tres cualidades coexisten, la estructura de la realidad colapsa. La solución del teólogo debe, por lo tanto, demostrar que las tres premisas no son inherentemente contradictorias, argumentando que el mal existe no a pesar de Dios, sino que es lógicamente necesario para un bien mayor, como veremos en la defensa del libre albedrío. El problema evidencial del mal, la cantidad y la calidad. El segundo desafío es más cercano, más visceral y, para muchos, más devastador: el problema evidencial. Aquí, el escéptico no dice que Dios y el mal son lógicamente incompatibles, sino que la cantidad y la calidad del sufrimiento que vemos en el mundo hacen que la existencia de un Dios bueno sea extremadamente improbable. No preguntan si Dios podría permitir algún mal, sino por qué permite la atrocidad gratuita. ¿Por qué un solo rayo de luz malvado sería necesario para el plan divino, cuando hay un océano de sufrimiento? Piensen en el dolor que parece no tener sentido, el que no conduce a ninguna lección o madurez, la muerte de un bebé, la agonía prolongada por una enfermedad degenerativa. Este tipo de mal, que parece epidérmico y estéril, es la evidencia más fuerte contra la bondad de Dios. Es un desafío a nuestro sentido de la justicia que exige una respuesta que vaya más allá de la mera lógica. El problema evidencial, la cantidad y la calidad del sufrimiento. El desafío más cercano, visceral y para muchos el más devastador, es el problema evidencial del mal. Aquí, la objeción no es que Dios y el mal sean lógicamente incompatibles, eso ya lo resolvió la defensa del libre albedrío de Plantinga, como veremos. La objeción es que la cantidad y la calidad del sufrimiento que vemos en el mundo hacen que la existencia de un Dios bueno sea extremadamente improbable.
El filósofo William Rowe planteó la objeción con un ejemplo contundente: ¿qué sentido tiene que un cervatillo, atrapado en un incendio forestal, sufra durante días antes de morir, sin que su dolor sea conocido por nadie? Este tipo de sufrimiento, que parece gratuito, excesivo e inmerecido, es la evidencia más fuerte contra la bondad de Dios. No se trata de un simple mal, sino de un mal escandaloso que no parece conducir a ningún bien mayor discernible. Para analizar este mal, es fundamental distinguirlo en sus dos formas principales. Primero, el mal moral, aquel que resulta directamente de las acciones intencionadas o negligentes de los seres humanos: el asesinato, la guerra, la tiranía, el odio. Es el mal que elegimos. Frente a este tipo de mal, la respuesta teológica más poderosa es la defensa del libre albedrío, Free Will Defense, popularizada por el filósofo cristiano Alvin Plantinga. Él argumenta que la existencia de seres genuinamente libres es un bien tan grande que Dios estuvo justificado en correr el riesgo de la maldad. La única manera de asegurar que los humanos elijan el bien es darles la capacidad real de elegir el mal. Si Dios interviniera en cada maldad, eliminaría nuestra libertad y nos convertiría en meros robots, haciendo imposible el amor y la virtud moral. Segundo, el mal natural es el sufrimiento que no tiene una causa humana directa: terremotos, tsunamis, enfermedades incurables. Este es el más difícil de justificar, pues no podemos culpar a la elección humana. Frente a esto, teólogos y filósofos han propuesto varias soluciones interconectadas: la teodicea de las leyes naturales estables. Richard Swinburne. El filósofo Richard Swinburne argumenta que el mal natural es la consecuencia inevitable de un universo gobernado por leyes naturales estables y públicas. Para que exista la vida biológica, deben existir procesos, como la gravedad o la tectónica de placas, que son necesarios, pero que a veces resultan en tragedia. Swinburne sostiene que estas leyes, aunque dolorosas, son una garantía de previsibilidad. Un mundo sin leyes estables, donde Dios interviniera constantemente para detener cada catástrofe, sería un mundo mágico, donde la moralidad, la ciencia y la responsabilidad humana serían imposibles. El forjamiento del alma, soul making. Esta perspectiva, asociada a John Hick y las ideas de Ireneo, sostiene que la dificultad del mal natural no es un error de diseño, sino una condición necesaria para la madurez moral. Los desafíos impuestos por la naturaleza nos obligan a desarrollar la compasión, el altruismo y la perseverancia. Sin el riesgo del dolor real y la incertidumbre, la virtud humana sería hueca. En resumen, la teodicea no elimina el misterio del mal natural, sino que lo replantea. Estas leyes, aunque a veces causen dolor, son la garantía de un mundo predecible, indispensable para el desarrollo de la conciencia y la libertad humana. El corazón de la teodicea está en justificar ¿por qué Dios lo permite? Para responder a este inmenso desafío, las posturas religiosas, especialmente la cristiana, han desarrollado tres grandes modelos que buscan resolver el problema del mal sin negar la perfección divina. La teodicea del libre albedrío, la elección trágica. El primer y más influyente modelo es la teodicea del libre albedrío, articulada por el obispo y filósofo San Agustín de Hipona en el siglo IV. Agustín tuvo que resolver el dilema del mal frente a un único Dios bueno, y lo hizo redefiniendo la naturaleza del mal. Para él, el mal no es una sustancia creada por Dios, es una privación de bien, privatio boni. Así como la enfermedad es la privación de salud, o la oscuridad es la privación de luz, el mal es la ausencia o corrupción de la bondad original. Bajo este marco, Dios solo creó el bien. El mal moral surge cuando seres dotados de libre albedrío, tanto humanos como ángeles caídos, eligen activamente una realidad menor, apartándose de Dios, quien es la fuente del bien. Dios permite el mal moral, se argumenta, porque el don de la libertad es un bien tan supremo y valioso que justifica el riesgo. Un mundo de robots que solo pudieran obedecer no podría experimentar la verdadera virtud, el amor incondicional o la fe genuina. En esta visión, el mal natural, terremotos, enfermedades, es a menudo entendido como una consecuencia de la corrupción inicial causada por el pecado original, o como un castigo necesario que mantiene el orden moral de un universo desordenado por la elección trágica del hombre. 2. La teodicea del forjamiento del alma, la escuela de la adversidad. El segundo gran modelo, desarrollado por Ireneo de León, modernizado por el filósofo John Hick, es la teodicea del forjamiento del alma, soul making. Esta postura ofrece una visión más optimista, pues sostiene que Dios creó un mundo imperfecto a propósito. Hick argumenta que si Dios hubiera creado un paraíso perfecto, lleno de seguridad y placer automático, los humanos nunca habríamos tenido la necesidad de crecer. Seríamos criaturas morales preprogramadas, sin mérito. En cambio,
Dios creó intencionalmente una escuela para almas donde el mundo es epistemológicamente distante de él, lleno de desafíos y peligros. El mal no es un error, sino un instrumento. La adversidad nos obliga a desarrollar la compasión, el coraje, la resiliencia y la empatía, virtudes que son infinitamente más valiosas porque han sido ganadas a través de la lucha. Por lo tanto, el mundo no fue creado como un fin en sí mismo, sino como un campo de batalla moral donde la madurez espiritual se forja en el crisol del sufrimiento. El mejor de todos los mundos posibles, el balance óptimo, una tercera postura, defendida por el polímata, matemático y filósofo alemán Gottfried Wilhelm Leibniz, es la del mejor de todos los mundos posibles. ¿Quién fue Leibniz? Nacido en 1646, Leibniz fue una mente universal, considerado el último genio que dominó prácticamente todo el conocimiento de su tiempo. Es conocido por inventar el cálculo diferencial, independientemente de Newton, y fue un arquitecto fundamental de la lógica moderna. Leibniz se basó en la noción de la omnisciencia de Dios, quien, al ser perfecto, debe haber contemplado todas las combinaciones posibles de universos lógicos antes de crear el nuestro. Leibniz argumentó que, si bien nuestro mundo tiene imperfecciones, es el diseño con el balance óptimo, el que maximiza el bien total sobre el mal inevitable. El mal no es una casualidad, sino una condición sine qua non, una necesidad hipotética. Cualquier mundo sin sufrimiento o sin libre albedrío sería lógicamente inferior, o directamente inviable para el desarrollo de criaturas morales complejas. Dios permite el mal no porque lo desee, sino porque está atado a la lógica de la perfección. La bondad suprema es aquella que incluye la posibilidad de la libertad, aunque ésta implique el riesgo del mal. La existencia misma de este universo demuestra que Dios eligió la opción más perfecta. La postura del misterio y el consuelo existencial. Finalmente, encontramos el teísmo escéptico. Esta postura argumenta que, debido a la limitación cognitiva humana, no podemos, y no deberíamos esperar, comprender los fines últimos de Dios. Asumir que un sufrimiento es gratuito o sin sentido es, desde esta perspectiva, intelectualmente arrogante, pues nuestros cerebros finitos no pueden comprender el plan cósmico de un ser infinito. Dios podría tener razones perfectamente buenas y justificadas para permitir un mal específico, pero esas razones están fuera de nuestro alcance y entendimiento. Para los creyentes que adoptan esta visión, la respuesta al mal no está en la explicación teórica, sino en la respuesta existencial que damos al sufrimiento. El cristianismo, en particular, apunta al sufrimiento de Jesús en la cruz como la máxima respuesta. Dios no elimina el mal desde la comodidad de su omnipotencia, sino que lo asume solidariamente para transformarlo. En lugar de justificar la causa del dolor, la fe ofrece la compañía en el dolor. El origen del mal, entidad externa versus naturaleza humana. Más allá del debate filosófico sobre la justificación de Dios, las religiones discrepan sobre la fuente directa de la maldad en el mundo. ¿Es un ente externo que nos tienta, o es un producto que brota de nuestra propia naturaleza? Las teologías abrahámicas, judaísmo, cristianismo, islam, atribuyen el inicio del mal moral a una entidad externa, el adversario o Satanás, cuyo pecado inicial de soberbia corrompió la creación. El mal es, por lo tanto, una fuerza que nos asedia desde fuera. Esta visión también tiene raíces profundas en el dualismo, como el zoroastrismo, donde el universo es visto como una batalla eterna entre dos fuerzas cósmicas iguales, el principio del bien y el principio del mal. Por otro lado, otros pensadores se centran exclusivamente en el interior humano. Filósofos como Immanuel Kant hablaron del mal radical como una tendencia inherente a la naturaleza humana a subordinar la ley moral al egoísmo. La psicóloga Hannah Arendt, al estudiar los crímenes nazis, acuñó el término banalidad del mal al ver que la maldad extrema no es producto de monstruos, sino de personas comunes que renuncian a la responsabilidad personal. La psicología moderna lo explica a través de la sombra de Carl Jung, el lado oscuro y reprimido de nuestra psique. La mayoría de las posturas religiosas contemporáneas integran ambas. El mal inició externamente, la caída, pero arraigó en una naturaleza caída que nos inclina hacia la iniquidad, por lo que el mal es tanto una tentación externa como una posibilidad interna. Más allá de la teodicea occidental, finalmente, es crucial reconocer que la teodicea es una preocupación predominantemente occidental y teísta. Otras tradiciones afrontan el sufrimiento desde perspectivas que eliminan la necesidad de justificar a un Dios creador. En el budismo y el hinduismo, por ejemplo, el sufrimiento, dukkha, es inherente a la existencia misma, causado por la ignorancia y el apego a lo transitorio. El concepto de karma explica que el mal o el sufrimiento que experimentamos es el resultado directo de acciones y decisiones pasadas, en esta o vidas anteriores, sin la necesidad de culpar a un ser divino.
La solución, entonces, no es justificar a Dios, sino eliminar el ciclo de sufrimiento a través de la sabiduría y la acción correcta. El foco se desplaza del creador al responsable individual. Hemos recorrido las respuestas más profundas de la filosofía y la teología. Hemos visto que, aunque el problema lógico del mal puede ser resuelto mediante la libertad humana, el problema evidencial, el dolor sin sentido, sigue siendo el desafío más grande a la fe. La respuesta final, quizás, no está en una fórmula lógica que elimine el misterio, sino en la acción solidaria en medio del dolor, y la esperanza en una victoria final sobre la oscuridad. Y esto nos deja con la pregunta más importante de todas, la que nos exige dejar de lado la teoría para mirar nuestra propia vida. Si la existencia del mal nos obliga a actuar, ¿cuál debe ser la respuesta de un ser humano de fe, o de conciencia, frente al sufrimiento ajeno? Déjenos sus reflexiones en los comentarios. ¿Qué teodicea le resulta más convincente? ¿Cree que el mal tiene una razón, o es simplemente absurdo? Suscríbase a La Duda y la Fe para seguir explorando estas grandes preguntas con rigor y honestidad. Tras examinar estas posturas, queda claro que no existe una respuesta única que satisfaga la razón y el corazón por completo. El mal sigue siendo el mayor desafío a la fe. La teodicea nos da herramientas para pensar, la fe nos da una forma de actuar. La respuesta final no es una fórmula lógica que elimine el misterio, sino una presencia solidaria en medio del dolor y una esperanza en una victoria final. La pregunta no es solo por qué Dios lo permite, sino, ¿qué haremos nosotros ante el mal que se nos presenta? La verdadera teodicea se vive en la práctica de la caridad y la resistencia a la maldad.